Tener un plan no siempre significa que todo va a salir de acuerdo a él. Puede haber obstáculos en el camino, distracciones u otras cosas que nos terminan llamando más la atención, o incluso una pandemia de por medio. Nuestro plan inicial quizá no siempre terminará en lo que esperamos, pero el cambio puede ayudarnos a encontrar otras pasiones, a fortalecer lazos y a seguir aprendiendo tal y como le pasó a nuestro invitado de hoy. En este episodio hablamos con el bioinformático guatemalteco Javi Anleu Alegría, quien nos comparte cómo una clase de bioquímica lo llevó de ingeniería mecatrónica a la bioinformática, al conocer cómo las enzimas, proteínas y otras moléculas tenían un efecto en las células y podían estar asociadas a distintas enfermedades. Acompáñanos a conocer la historia de Javi, su pasión por las ciencias y las artes, sus experiencias al inesperadamente quedarse en el extranjero durante la pandemia y su trabajo utilizando la bioinformática como una herramienta en el campo de la biología del cáncer. Enzimas y cáncer de mama, inmunopeptidomas y leucemia, comunidad y trabajo en equipo. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Javi. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy a ser entrevistado. Estoy muy emocionada por esta entrevista. Y como todos nuestros episodios, nos gusta comenzar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Javier Anleu Alegría? Hola, Kat, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues, ¿quién soy yo? Pregunta complicada, existencial, que pues creo que todos tendrían un poquito difícil de responder, pero creo que quizás una de las cosas que más me definen a mí es mi pasión por las cosas que hago, ya sea aprender, sea mis hobbies, sea querer a las personas a mi alrededor. Soy una persona muy apasionada, me encanta aprender de cualquier cosa. Puede ser así como de ciencia, de historia, arte, música. Me encanta aprender de las personas a mi alrededor, tanto de cosas que puedo aprender de ellas, del sentido académico, como también del sentido personal, de cómo son ellos, de qué los hace las personas que son. Y entrando un poquito más de lleno a lo que hago yo, tengo un Bachelor of Science en bioinformática. Comencé en la Universidad del Valle de Guatemala. Terminé mi licenciatura en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Ahorita estoy empezando mi maestría en biología molecular con una especialización en biología en sistemas y está centrado en cáncer. Entonces, más o menos eso es lo que hago académicamente. También me encanta explorar un poquito fuera de la ciencia, no solo dedicarme a eso. He sido pianista por 20 años, me encanta la música, me encanta cocinar, me encanta la fotografía, en especial de paisajes. Me encantan las películas, series animadas principalmente, aunque obviamente pues veo un poquito de todo. Sí, eso es lo que se me viene a la mente para empezar, no sé. Empezando con lo básico, dice Javi. Nada más, nada más. Así que te diría, ok, cabe resaltar, eso es lo que se me viene a la mente. Me encanta. Y quiero aprovechar que lo mencionaste como uno de tus hobbies o de las cosas que te definen, que es la música, porque pues tú tocas piano, ¿no? Sí, Cuéntanos cómo comenzó esa pasión por tocar piano. ok. Realmente comenzó cuando tenía casi 6 años, que mi papá un día me sentó con él y me dijo, mira, ¿quieres aprender a tocar algún instrumento? Y lo primero que dije fue piano, porque yo crecí viendo a mi abuelito, que es un organista relativamente conocido en Guatemala, Fito Alegría, ¿ya? Y pues desde chiquito lo vi tocando piano, acordeón, órgano, entonces fue como la primera opción que se me vino a la mente. Mi papá me llevó a esta mini academia de piano que había cerca de mi casa. Me hicieron como la prueba para ver si por lo menos tenía algo de oído musical. Y pues ahí empecé. Estuve recibiendo clases desde el 2004 hasta el 2015. Ahí fue cuando ya entre el colegio, tareas, medio que quería salir con mis amigos y todo, pues ya no daba tiempo. Entonces ahí ya lo dejé y ya se volvió algo más independiente mío.
y pues he tratado de mantenerlo a lo largo de todo ese tiempo. Creería que hace unos, ya 10 años es que encontré como que mi propio ritmo en el piano, donde fue más allá de un hobby que empecé de los 6 años, que no entendía realmente como que lo que implicaba, lo que podía hacer el piano para mí, y que desde hace unos 10 años que lo he convertido en una forma de expresión, donde busco tocar música que incita alguna emoción, ya sea alegre, emocionante, triste, algo, lo que sea que quiera sentir por medio de la música, lo logro por medio del piano. Entonces, ese ha sido mi enfoque por los últimos 10 años. Me encanta mucho tratar de desarrollar, pues obviamente la técnica, en especial si lo logro combinar con la música que quiero tocar, pero al final creo que lo más importante para mí es esa transmisión de emoción, tanto de lo que quiero o siento a la música, de la música hacia mí y cualquiera que me esté escuchando. Me encanta realmente, o sea que no tenía idea de que 20 años de tocar el piano, o sea, cuando dijiste 20 la primera vez, yo así como de, espérate, ¿cuántos años tenés? Así, otra Tengo vez, 25. toda la vida básicamente, pero qué cool que tengas como que esa parte, o sea, me encanta que tenés tus hobbies así como súper diversos y todos de alguna forma creativos, porque pues está la música, está la cocina, que también implica creatividad y que por lo que yo recuerdo de haber visto en Instagram, esa parte empezó cuando te fuiste de Guate, ¿no? La Y verdad es la de que fotografía y todo, sí, siempre creativo. sí, y fíjate que la cocina, pues siempre me ha encantado comer. Sí, la comida siempre me ha encantado, eso se lo debo a mis papás, que siempre me dieron, probá, que mira, intentá esta cosa, así, de todo. No importaba qué tipo de comida era, siempre mis papás me dieron a probar. Y por lo mismo, pues mientras estaba en Guate era un poquito de ir a restaurantes, probar la comida que hacían mis papás y todo. Y sabía cocinar lo básico, pero hasta ahí. Luego cuando estaba en pandemia, que me quedé en Canadá de manera inesperada, ahí es cuando pues me tocó aprender a cocinar, porque si quería seguir comiendo la comida que a mí me gustaba, porque tal vez no es tanto de que me gusta la comida fina necesariamente, eso no es, me gusta comida rica y encima de no me gusta repetir mucho. Entonces, si quería aprender o seguir comiendo cosas diversas, ricas, el único que podía hacerlo era yo. Entonces, ahí empecé y llevo ya 4 años aprendiendo a cocinar, desarrollando un poquito de todo. Y me encanta. Se ha vuelto mi como forma de terapia más accesible porque pues obviamente tenemos que comer y pues por lo menos como rico. Eso sí te digo. No, la verdad es que todo se ve súper rico, lo que he visto yo por redes sociales. Gracias, gracias. Soy testigo de que a Javi siempre le ha gustado cocinar porque desde antes de que se fuera a Canadá llevábamos como un año intentando hacer una cita doble de cocina y ya nunca nos juntamos, pero siempre era como que va, pero el siguiente fin de semana sí, que no sé qué, para juntarnos yo con mi novio y él con su novia a cocinar y solo nunca salió. O sea, primero se fue a Canadá, que salió Cabal, Primero primero se me fui quedó a parado en Canadá, me Canadá. quedé en Canadá, me gradué en Canadá antes de que pasara eso. antes de que pasara esto. Sí, y para poner un poco en contexto a todos los que nos escuchan, los y las que nos escuchan, pues justo como Javi nos había dicho, ¿verdad? O sea, se fue a Canadá e inesperadamente se tuvo que quedar allá, pero antes de entrar a esa parte de tu vida y de tu historia, ya que nos contaste un poco de tus pasatiempos y me encanta que dijiste que una de las cosas que te gusta es aprender de las personas y justo a eso venimos hoy, a aprender de tu historia y de ti, así que entremos ya un poquito más en eso y pues entonces surge la pregunta de, ¿siempre te llamó la atención la ciencia o estudiar algo STEM? Sí, realmente lo que tengo memoria es de que desde que tenía como unos 5 o 6 años quería ser científico. Eso fue lo que yo decía, porque pues en aquel entonces uno es chiquito, no sabe realmente como que qué tanto se extiende, uno mira en las caricaturas y todo así como que ciencia, ah, qué cool. Y lo que yo me recordaba específicamente era que yo veía Jimmy Neutron. Y viendo Jimmy Neutron es que a mí me encantó la idea de ser científico con el montón de inventos que hacía. Miraba otras series, estaba por ejemplo el Inspector Gadget que me encantaba por el robot. Ay, que había otro par de caricaturas así donde cabal había científicos que pues obviamente hacían cosas increíbles y que a mí siempre me llamó la atención. Y yo de hecho por muchos años
esa era la cosa que yo decía que quería hacer cuando fuera grande, ser un científico. Variaba un poquito de inventor y cosas así, pero pues realmente se mantuvo. Cuando estaba en mis primeros años de adolescencia, pues varió un poquito de tema. Hubo un tiempo que dije que quería estudiar psicología, que quería estudiar arquitectura. Pues yo de hecho empecé en la del Valle queriendo estudiar mecatrónica y de hecho esa fue mi primera carrera oficialmente. Y fue durante mi primer semestre que ya regresé un poquito más a las ciencias puras en ese sentido con bioinformática y que como Kat y Chus siempre me molestaban, realmente yo era más bioquímico que otra cosa y a la fecha sigo siendo más bioquímico que otra cosa. Le decíamos Entonces, bioquímico de closet. y realmente creo que es gracioso y al mismo tiempo me encanta poder decir que de chiquito quise que quería ser científico y por los caminos de la vida paré llegando a esa misma cosa que de niño decía que quería hacer y una parte de mí se siente muy contenta de poder ver a ese niño interior y decirle, sí, al final eso somos. Me imagino que si yo pudiera hablar con el yo que tiene unos 5 o 6 años, y le podría decir, ¿quieres ser científico? Lo vas a hacer. Veo el Y pues... parecido a Jimmy Neutron. Después de unos 6, 7 años de evolución de pelo. Ya va, ya va. Apuesto que en la regadera has de hacer el intento así como de ver. Son mentiras. Ahí con la cabezota. Ay, no. Pues no, pues la verdad es que qué interesante todo el camino que te llevó a estudiar al final bioinformática, pero ya vimos que más tirada a la bioqui y en ese sentido nunca, o sea, nunca pasaste por bioquímica como carrera. De manera oficial, no. Entonces, creo que acá cabe mencionar un poquito cómo es que pasé de mecatrónica a bioinformática. Y es que durante mi primer semestre a mí me estaba yendo bastante bien en los cursos de química general, porque pues yo era mecatrónica, entonces no llevaba química uno y ciencias de la vida. Yo iba con una predisposición de que no era bueno ni en química ni en biología porque en el colegio realmente no me fue mal, pero no me fue bien, en especial comparado con las otras clases que había llevado. Entonces iba así como más o menos. Y en mi primer semestre fueron mis dos clases más altas, curiosamente. Entonces, durante mi primer semestre, mi auxiliar de ciencias de la vida me preguntó, después de un examen en el que me había ido muy, muy bien, si no me llamaría la atención ir a una clase de bioquímica, porque se notaba que tenía aptitud para el área y pues tal vez sería algo que valdría la pena explorar. Entonces fui de oyente a la clase de bioquímica de tercer año y pues me gustó, realmente. Escuchaba a Gonzalo Mejía, que era el que la daba en aquel entonces, hablar de enzimas, de vitaminas, de carbohidratos y poco a poco viendo cómo se iban relacionando, no solo con la parte de bioquímica tal cual, de ver las moléculas, sino cómo tenían un efecto en la célula y cómo se asociaban a las distintas enfermedades o en nuestra misma nutrición que poco a poco me di cuenta que la bioquímica sí era algo que a mí me llamaba la atención. Entonces, combinándolo con que no me estaba gustando mucho mecatrónica, fue, ok, exploremos qué es lo que realmente me gustaría hacer. Entonces, me metí a revisar todas las opciones de carrera de la VG y ahí encontré tres carreras que me llamaron la atención. La primera era bioquímica y microbiología como primera opción. La segunda era biotecnología molecular y la tercera era ingeniería en bioinformática. Entonces, bioquímica y microbiología, pues realmente era bastante de lo que yo quería, con una excepción, y era que no tenía mucha matemática o análisis, tal cual. Era la pura parte de bioqui, de biolo y de química. Y eso, si bien me gustaba mucho y a la fecha me encanta, quería acompañarlo con la parte de matemática, de computer science, de estadística, de análisis. Y en ese sentido, la carrera que más lo ofrecía era la de bioinformática. Entonces, después de pensarlo bastante, meditarlo, platicarlo con un montón de gente, llegué a la conclusión
que la mejor opción para mí en ese sentido era la carrera de bioinformática. Entonces a eso me cambié. Pasó más o menos año y medio hasta que otra vez me estuve dando cuenta que si bien me encantaba bioinformática, quería más biolo, quería más química. Entonces, en mi tercer año estuve viendo cómo tratar de incorporar lo más que podía la carrera de bioqui a mi carrera. Entonces, en mi tercer año yo estuve llevando 7 cursos en mi segundo semestre con tal de tratar de sacar más de los cursos de bioqui para complementar las carencias del programa de bioinformática en cuanto a bioqui como tal. Y de hecho, en ese semestre fue cuando yo empecé a ver la opción para irme de intercambio a la Universidad de Saskatchewan. Y la mayoría de las clases que elegí eran precisamente en el área de bioqui para complementar aquellas cosas que por limitaciones de la UVG pues no se podían ver. De hecho, yo en mi tercer año me di cuenta que un área que yo quería explorar bastante era la parte de bioquímica de proteínas y elegí un curso específicamente centrado en eso, que era análisis estructural y funcional de proteínas. ¿Ya? Entonces, pues ahí es donde empecé. Luego, en ese intercambio, pues en parte por la pandemia, me paré quedando. Eso podemos entrar un poquito más de lleno más adelante. Y decidí transferirme a la Universidad de Saskatchewan. Y la ventaja que ofrecía la Universidad de Saskatchewan es que me daban muchas opciones para electivos. Entonces, nuevamente exploré bastante la parte de bioquímica, de biología molecular. Y también tuve la oportunidad de sacar un minor en química que a mí siempre me encantó orgánica. Entonces lo tiré un poquito ahí acompañado de analítica y análisis instrumental. Y pues ahora estoy en biología molecular. Entonces, ajá. Si ustedes me pudieran ver la cara en este momento, queridos amigos y amigas oyentes. A ver, recopilemos. Recapitulemos. Entonces, empezaste en Guate, en la UVG, como mecatrónica, eventualmente te cambiaste a ingeniería en bioinformática, siempre en Guate, te fuiste de intercambio a Canadá, pasó la pandemia y lo que todo el mundo ya sabe, y te quedaste en Canadá, entonces terminaste tu carrera de ingeniería en bioinformática en Canadá, Correcto, con un minor en química. correcto. Ok, 100 puntos para mí. En resumen, en pocas palabras. Y realmente el quedarte allá no había sido parte de tu plan original, o sea, fueron cosas de la vida y de pandemia que te hicieron quedarte por allá. ¿Y cómo fue esa parte de, bueno, esto es lo que me toca ahorita, tengo que ver cómo lo soluciono? Cómo fue eso? Pues mira, todo comenzó un 13 de marzo del 2020. Creo que esa es la fecha que para todos nos recuerda así como, ok, 13 de marzo, ese es el día que ya todo se Viernes fue 13. por la ventana. Fue cabal 2 días Y- después de mi cumpleaños. Va, por lo menos todavía lo celebraste. Pero sí, cabal, el día que creo que fue un día antes que oficialmente se anunció que era pandemia y el día siguiente todos, ok, aquí cerramos y así quedó todo. De hecho, me dio mucha risa que un día antes, justo antes de que saliera el anuncio oficial del World Health Organization, estuvimos platicando con mi papá qué hacer en caso de que efectivamente pues, se volviera pandemia, no habría qué hacer y todo. Y lo que concluimos con mi papá es que por lo menos a corto plazo, la mejor opción era que yo me quedara en Canadá, por lo menos hasta lo que diera mi permiso, en lo que mirábamos qué pasaba. ¿Ya? Luego empezaron discusiones ya con mis papás, con mi novia, pues para ver realmente qué decisión iba a tomar de qué hacía a largo plazo, porque realmente en ese entonces sabíamos muy poco las implicaciones que podía tener contagiarse de COVID y realmente tanto el viaje de regreso como estar en Guate presentaba bastante riesgo. Creo que los tres sabemos que la pandemia en Guate, si bien ya no es el problema que fue en su momento, no fue lo más seguro para muchas personas y muchas personas se vieron afectadas. Y pues
el viaje de por sí desde Saskatchewan hasta Guate también habría sido complicado porque habría tenido que pasar por lo menos por 2 aeropuertos donde el riesgo de infección era bastante alto. Entonces, acompañando eso con el hecho de que tenía la posibilidad de transferirme oficialmente a la Universidad de Saskatchewan, comencé una discusión real de, ok, ¿qué pasa si me transfiero? Revisé las opciones de Pensum nuevamente. La opción de bioinformática me permitía graduarme más o menos en la misma cantidad de tiempo que me habría tomado en la UVG. Al final paré haciendo año y medio más. Y creo que lo más importante es que me daba la oportunidad de aprender de áreas de bioquímica que a mí me llamaban la atención bastante y que tristemente por limitaciones de instrumentos, de gente con este conocimiento específico, en la UVG no habría tenido la oportunidad de aprender. Entonces tuve la fortuna de que mis papás podían apoyarme económicamente como para hacer la transferencia y poder graduarme y vivir en Saskatchewan en lo que terminaba la licenciatura. Mi novia, un pan de Dios que me tuvo la paciencia ya 4 años estando fuera y que me ha apoyado en todo. Y pues con eso es que paré quedándome en Saskatchewan. Quisiera agregar también la gente que estaba allá conmigo, todos mis amigos, los que vivimos la pandemia juntos, los que sufrimos, lloramos, reímos todo ese tiempo. Porque una parte que influyó bastante en mi decisión también no fue solo la parte educativa, la parte de mi bienestar en cuanto a la pandemia, sino también la parte de una comunidad. Y yo tuve la suerte de que en esos 3 meses que llevaba en aquel entonces en Saskatchewan pude hacer amigos que a la fecha considero muy cercanos y con los que me hablo bastante seguido y que los quiero un montón. Y que el tener ese sentido de comunidad me permitió a mí pues dar ese último paso que, seamos honestos, a cualquiera que va a estudiar fuera le da miedo y es, tengo gente ahí que me quiere, con quienes me siento cómodo. Entonces fue esa combinación de muchas cosas. La oportunidad educativa, la seguridad, el apoyo, así que incondicional de mis papás y mi novia y la comunidad que encontré en la Universidad de Saskatchewan, lo que me llevó a transferirme y todo. Y creo que hablando de esto, cabe recalcar algo que me preocupaba cuando me iba a ir de intercambio, y era que por cómo funcionaba la asignación de cursos en la Universidad de Saskatchewan, yo iba a llevar un máximo de 5 cursos en ese semestre de intercambio. En la UVG generalmente son 6 cursos por semestre, lo que significaba de que yo me iba a atrasar. Y en una ocasión, justo antes de irme de intercambio, pasé platicando con la doctora Ríos. Y cabal, platicando con la doctora Ríos, pues le comenté que me estresaba un poco la parte de que me iba a atrasar en cuanto a mis estudios. Y la doctora Ríos realmente me dijo algo que resonó bastante conmigo en aquel entonces, pero creo que aún más en los meses y años siguientes, conforme se definía cuánto tiempo me iba a tomar graduarme, que era que cuánto me tomara graduarme realmente rara vez era importante y que importaba muchísimo más lo que demostraba a lo largo de mis años de universidad y que en especial conmigo, que había demostrado muchísima pasión, disciplina y entusiasmo por lo que hacía, atrasarme 1, 2, 3 o cuántos semestres fuera, no iba a ser un reflejo de mi capacidad o de lo que yo podía hacer. Y que a lo largo del tiempo que yo estaba en Saskatchewan, pues fue una pregunta constante, porque pues al inicio no sabía cuánto tiempo iba a ser. Luego hubo varios problemas en cuanto a papeleo, burocracia y demás para lograr coordinar todos mis cursos para que saliera en un tiempo razonable. Y pues esas palabras resonaron bastante conmigo porque me tranquilizaban en el sentido de que incluso si me atrasaba, incluso si pasaban otras cosas, atrasarme no era un reflejo de lo que yo podía hacer o de lo que yo era capaz, y que muchas otras cosas eran la prueba de eso. Más allá de mis notas, más allá de cuánto tiempo me tomaba en graduarme, era al final lo que yo hacía
lo que yo comunicaba, lo que yo demostraba. Qué bonito y qué bonitas palabras para, ¿cómo se dirá? Hang on to, como para tener ahí de recordatorio constante. Y creo que para quienes nos escuchan y están como pensando tal vez en algo similar que les sirva de consuelo, de consejo, de motivación, que el hecho que, y creo que lo hemos mencionado aquí en el podcast antes, ¿no? Que el hecho que la se llame carrera universitaria no quiere decir que tengamos que correr para sacarla y que cada quien tiene su tiempo y no es reflejo en absoluto de todo lo que podemos hacer. Aquí Javi es ejemplo. Así que gracias por compartirnos esa parte. Y antes de que pasemos ya a hablar directamente de las investigaciones que has hecho, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue tu experiencia en Canadá como tal. O sea, la gente es amable, te sentiste bienvenido, no te sentiste bienvenido, yo qué sé, no aguantaste con la presión de cómo eran las clases ahí o cualquier cosita, pero cómo fue el cambio cultural, digamos, el shock de Guate a Canadá. Pues sí que fieles a su reputación, los canadienses son personas muy amables. Rara vez me he encontrado con alguien que ha sido pues descortés. Pero realmente creo que el mayor shock académicamente fue la dinámica en las clases. Nosotros estamos acostumbrados en Guate, creería yo, por lo menos en mi experiencia, que en las clases si un profesor pregunta, pues más de alguien trata de contestar la pregunta, de hasta cierto punto hay un poco de discusión con los profesores donde se logra desarrollar bastante. Creo que es en parte porque son clases generalmente un poco más pequeñas, pero incluso en clases pequeñas vi un contraste. Y es que en muchas de estas clases que yo llevé a lo largo de los 3 años y medio que estuve en la Universidad de Saskatchewan, es que no había mucho de esa discusión. Entonces, muchas veces veía cómo los profesores hacían una pregunta y era un silencio casi absoluto. Entonces, por lo menos yo al inicio, en especial en la clase de bioquímica de proteínas, que pues a mí me encantaba, el profesor hacía una pregunta y pues yo la sabía, ajá, levantaba la mano y pues contestaba, ¿verdad? Ok, y así se fue. En algún tiempo, pues sentía, ok, solo yo estoy contestando, qué raro, ¿verdad? Entonces, como que hacía una pregunta al profesor, daba un poco de chance, veía que nadie tenía una idea, y pues incluso si yo no sabía, pues por lo menos levantaba la mano para hacerle la UPA al profesor. Y así de, por lo menos, ok, hay alguien que está poniendo atención, hay alguien que medio está intentando, ¿verdad? Al punto de que ya como a 3 meses, cabal, lo mismo, esperé un poquito a que alguien tratara de decir algo, volteaba así, nada, y ahí iba medio levantando la mano y solo el profesor me acerca y es como, no, no, a ver, alguien más, alguien más. Entonces, eso es algo que vi bastante y que no pienso que sea malo tal cual, pero creo que tal vez es algo que podría ser bueno y que es algo muy bueno que tiene en las dinámicas de algunas clases de Guate, donde hay tal vez un poquito más interacción con los alumnos o que tal vez los alumnos participan un poquito más. Puede ser por varias razones. Como mencionaba, pues algunas de esas clases son grandes. Hubo unas clases donde yo estuve y habían 200, 300 personas. Muchos de esos profesores tienen doctorados, son expertos en su campo. Entonces, pues en parte puede ser por falta de confianza con esos profesores, porque pues por respeto, ay, ¿cómo sería la palabra? Tal vez respeto de autoridad hasta cierto punto. Entonces, creo que esa dinámica es distinta y que pues también tiene sus ventajas y desventajas como muchas cosas en la vida. En cuanto a las personas a mi alrededor, la verdad es de que en la Universidad de Saskatchewan yo hice muchos amigos, de los cuales, como les mencionaba antes, a la fecha hablo mucho con ellos. Algo que aprecié bastante es que en la Universidad de Saskatchewan, pues hay una comunidad nacional bastante fuerte, donde hay gente de Saskatchewan como tal, así como de Saskatoon, que es la ciudad donde está la universidad, y de otras ciudades, así como de otras partes de Canadá. Por ejemplo, tengo amigos de Alberta, tengo amigos de Ontario, creo que conocí a un par de personas de Vancouver y así como una fuerte comunidad internacional. Entonces, tengo amigos de Japón,
tengo amigos de Botswana, tengo amigos de la India, tengo amigos de China, tengo amigos bastantes de Ecuador. Curiosamente, en la Universidad de Saskatchewan, tal vez un 80% de la comunidad latina es de Ecuador. Entonces, conocí a bastantes personas de Ecuador por allá y realmente tuve la oportunidad de conocer a personas de distintas culturas, de distintos orígenes y que me hicieron sentir bienvenido de muchas formas. Entonces, yo puedo hablar muy bien de la comunidad de la Universidad de Saskatchewan, de la mayoría de personas que he encontrado acá en Canadá y me he sentido muy bienvenido de muchas formas. Al mismo tiempo, creo que la acompañaría con ciertas complicaciones o caveats, porque pues migrar a un país distinto no es fácil. Entonces, yo me siento muy afortunado de haber tenido esa comunidad que pues hizo muchas de las partes difíciles, no tan difíciles, pero quizás vale la pena mencionarlas, y es que el proceso de migración no es fácil. Es bastante papeleo, que no necesariamente es claro. El proceso es caro hasta cierto punto, no es muy accesible. Lo otro es el costo. Para un estudiante internacional en Canadá, el costo de universidad es mucho más alto. Pues en mi caso, le agradezco muchísimo a mis papás el haberme apoyado sin pensarlo todos estos años, a pesar del sacrificio y esfuerzo que implicaba. Entonces, no es tampoco fácil en ese sentido, y que estoy muy consciente y que siempre he estado muy consciente que las oportunidades de educación que yo he tenido son limitadas, en especial desde el punto de vista de Guate. Si no estoy mal, alguien me corregirá en cuál es la verdadera cifra, pero por lo menos hace muchos años la cifra era que más o menos el 1% de la población guatemalteca tenía acceso a educación universitaria, mucho menos de posgrado. Y es algo así. Según las estadísticas no tan recientemente actualizadas, 2016, únicamente el 5% de la población guatemalteca tiene acceso a estudios universitarios a nivel de licenciatura, y menos del 1% tiene acceso a estudios de posgrado. Entonces, las oportunidades educativas que yo he tenido son muy buenas y que agradezco mucho, porque tristemente no es la realidad de la mayoría de la población guatemalteca, y que es importante reconocer, en el sentido de que hay mucho trabajo por hacer en proveer acceso a la educación en el país. Súper importante eso que nos comentas. La mera verdad es que creo que es algo que todos sabemos y que hemos intentado trabajar desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades, pero definitivamente todavía falta muchísimo. Gracias, Javi, por compartir todo eso con nosotros. Y definitivamente son cosas que pues vamos a tomar en cuenta las personas que queremos ir a estudiar a otros lados y principalmente a Canadá. Ahora bien, contanos cómo fue ya tu trabajo de investigación allá, porque sé que tu tesis de pregrado y el trabajo que estás haciendo ahorita también fue una cosa muy interesante, el trabajo de pregrado, y lo que estás haciendo ahorita es increíble, y a cualquiera que está en nuestra área creo que le encantaría poder trabajar de lo que tú estás trabajando ahorita. Entonces, primero contanos, ¿cuál fue tu trabajo de tesis de pregrado? Y también me gustaría que nos contaras cómo ese trabajo de pregrado te llevó a estar donde estás ahorita, porque ya no estás en el mismo lugar de Canadá, estás en otro. Entonces, contanos eso. Ok, entonces vamos a comenzar hablándoles un poquito de mi tesis de pregrado. Vamos a decir el título completo, científico y complejo, y después lo vamos a ir descomponiendo para explicarlo despacio. Entonces, el título de mi tesis es Prediction of Breast Tumor Kinase Substrates Derived from Alignment-Free Similarity Analysis of Proteins in Dysregulated Pathways of Drug-Resistant MCF7 Cell Lines. ¿Qué? Ajá, bastante largo, complejo, probablemente no le dice mucho a la mayoría de personas. Entonces, vamos a Para comenzar. los simples mortales. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que habla de breast tumor kinase. Entonces, en el cáncer de mama se ha identificado una enzima
que se llama breast tumor kinase. Esta enzima está presente más o menos en el 80% de las diagnosis de cáncer y generalmente está sobreexpresada, lo que significa que las funciones que tiene esta enzima están más elevadas, lo que lleva a la desregulación de las células y por lo tanto al cáncer. Entonces, sabemos un poco de esta enzima, pero una de las preguntas que quedan por averiguar es con qué otras proteínas interactúa. Entonces, eso es más o menos lo que está tratando de entender mi tesis. Cómo esta enzima posiblemente interactúa con otras proteínas y por lo tanto lleva al cáncer de mama. Entonces, esa es la explicación relativamente simple. Entrando un poquito más de lleno, ¿cómo es que llegué a hacer esa predicción? En el laboratorio donde yo estaba, del doctor Eric Lucon, teníamos un set de datos de proteómica de 3 líneas celulares de cáncer de mama, MCF7. Entonces, estas 3 líneas celulares eran de 3 variantes de estas células. La primera, que era la parental, que es la original, y después tenemos las otras 2 que son resistentes a 2 agentes de quimioterapia que se usan principalmente en el cáncer de mama. Para aquellos que saben de algunos de ellos, los medicamentos son tamoxifen y fulvestrant. Entonces, hicieron un análisis de proteómica y la idea de esos análisis era ver cuáles eran las diferencias entre estas 3 líneas celulares y tratar de entender algunos de los mecanismos de resistencia que tenían las células cancerígenas. Ahora, se sabe que breast tumor kinase tiene un rol en algunos de estos mecanismos de resistencia. La idea era tratando de identificar cómo diferían estas 3 células, ver qué posibles proteínas podían ser de interés para tratar de entender con cuáles interactuaba la breast tumor kinase y pues tratar de después experimentalmente ver si eran reales. Entonces, realmente lo que consistió mi tesis era el análisis de las diferencias de esas células por medio de proteómica, identificarlas y después hacer la identificación de cuáles podrían ser los targets de esa enzima. Entonces yo hice lo que se conoce como un Differential Expression Analysis, donde voy proteína por proteína y trato de identificar cuáles son las que están expresadas ya sea más o menos en cada célula y después identificar qué cascadas de señalización están afectadas. La comunicación entre células es un proceso sumamente importante que se lleva a cabo en todos los organismos. Y comunicarse es fácil cuando se está cerca. Pero, ¿y si no ese es el caso? ¿Cómo se comunican las células cuando están un poquito más alejadas? En estos casos, existen diversas moléculas que cumplen con el papel de mensajeras. Por ejemplo, hormonas o neurotransmisores. Estas moléculas mensajeras activan redes de comunicación e interacciones en el interior de las células. Y es esto lo que se conoce como cascada de señalización. Conocer estas redes de comunicación es muy útil en el desarrollo de fármacos y nuevas terapias, como nos comparte Javi. Una vez identificó esas, jalé todas las proteínas de las cascadas de señalización y con las proteínas que sabemos que interactúan con breast tumor kinase, tratar de identificar por medio de análisis de similitud de las secuencias cuáles podrían ser algunos targets. Entonces, realmente es un análisis que pasó por varias etapas. La primera, y que es un poquito más asociada a lo que estoy haciendo actualmente, es la parte del análisis de proteómica. Y pues la segunda parte fue identificar las posibles proteínas de interés para entender cómo funciona la enzima breast tumor kinase. Para darles una idea, después el dataset con el que yo estaba trabajando tenía más o menos 3,000 proteínas. Después del análisis de expresión, identificamos casi 7,000 proteínas que podían ser de interés y lo llevamos a 15 proteínas, de las cuales 3 tenemos de gran interés y que sabemos funcionalmente podrían ser targets. Ahora lo dejamos en potencialmente porque tristemente ya no llegué a hacer ninguna de las partes experimentales, entonces es un posiblemente. Pero en eso consistió mi tesis. Tratar de entender algunos de los mecanismos de breast tumor kinase en el cáncer de mama y pues tratar de elucidar mecanismos por los cuales esta enzima influye en él.
Ahora, pues como mencionaba antes, este fue como el preamble a lo que estoy haciendo actualmente. Después de graduarme de la Universidad de Saskatchewan, pues yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Tran Hoang de la Universidad de Montreal en el Instituto de Investigación en Inmunología y Cáncer. Y ella lleva ya unos años tratando de incorporar bioinformática en su investigación de manera consistente. Ella, al igual que yo, cree que la bioinformática provee una herramienta bastante útil para el campo de la biología, en especial en biología de cáncer, por el hecho de que integra una variedad de campos. Integra computer science, integra matemática, integra estadística, integra bioquímica, integra biología pura, integra realmente casi cualquier cosa que se pueda integrar de una manera u otra, puede entrar en el campo de bioinformática. Ella, la doctora Tran Hoang, lleva estudiando ya por muchos años la leucemia. Entonces, para mi proyecto específicamente, lo que queremos tratar de entender es el inmunopeptidoma de la leucemia linfoblástica aguda de células T. A ver, aquí hay un poco por digerir. ¿Qué es el inmunopeptidoma y qué es la LLA? El inmunopeptidoma, este término que suena como a ciencia ficción, es en realidad una parte crucial de nuestro sistema inmunológico. En su forma más sencilla, es un conjunto de péptidos. Para detallarte un poco más, es un conjunto de pequeños fragmentos de proteínas, llamados péptidos, asociados a moléculas de los antígenos leucocitarios humanos, o HLA. Los HLA ayudan al sistema inmune a diferenciar entre sus propias células y las sustancias extrañas. Estos péptidos que juntos forman el inmunopeptidoma son como carteles de se busca, que ayudan al sistema inmunológico a identificar y atacar células infectadas o cancerosas. La idea del inmunopeptidoma surgió a medida que los científicos profundizaban en cómo nuestro cuerpo se defiende de amenazas internas, por ejemplo, en el estudio de la aceptación de trasplantes de tejidos, revelando esta sofisticada forma de comunicación celular que hoy nos ayuda hasta para diseñar vacunas más personalizadas. Oh. Leucemia linfoblástica aguda de células T. ¿Qué? La LLA es un tipo de cáncer en el que la médula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros, un tipo de glóbulos blancos, y estos linfocitos, además de no funcionar con normalidad, desplazan a los glóbulos rojos y plaquetas en la sangre. Para mi proyecto, específicamente, lo que queremos tratar de entender es el inmunopeptidoma de la leucemia linfoblástica aguda de células T. Entonces, lo que queremos tratar de hacer es integrar varios estudios de ómicas para, por un lado, entender cuáles son las características del inmunopeptidoma de las células leucémicas, pero por otro, entender qué mecanismos celulares hay atrás de esa presentación de inmunopéptidos. Entonces, realmente mi trabajo actualmente consiste en ese análisis de ómicas para entender esos mecanismos. Ahora bien, estoy apenas empezando, entonces todavía no les puedo decir mucho más que esa es la idea. ¿Ya? Las técnicas y demás todavía estamos definiendo, desarrollando, pero en eso me centro. Ahora, mi especialidad a lo largo de el último ya año y medio ha sido precisamente desarrollar el conocimiento de proteómica en cuanto a análisis y en cuanto a las técnicas disponibles. Y pues esa va a ser una gran parte de mi carrera en cuanto a la maestría y muy probablemente el doctorado, en donde trato de desarrollar las herramientas para el análisis de proteómica, así como utilizarlas para la interpretación en el contexto de biología de cáncer. Todo aquí apunta a que esta no es la primera vez que van a escuchar a Javier. Digo, la última. Te vamos a traer de regreso cuando ya estés más adentrado en el tema.
Me Aunque parece. aún así, todo lo que nos has estado platicando, o sea, suena genial. Yo no tenía idea de que existía algo como un inmunopeptidoma, pero hace todo el sentido del mundo. Interesante nuevo concepto agregado. Pero sí, no, la verdad es que súper fan de lo que has hecho y de lo que se vendrá. Ahí estamos a la expectativa. Yo realmente me podría, y sabes que me podría quedar platicando aquí de este tipo de cosas por muchísimas horas, pero pues ya casi llegamos a la hora de entrevista y todavía nos faltan dos preguntas finales, pero antes de pasar a esas preguntas finales y también para ir concluyendo todo el tema de tu tesis y todo el tema del trabajo que estás haciendo ahorita, ¿qué esperas tú encontrar? ¿Qué te gustaría así? ¿Qué sería así lo ideal que podrías encontrar dentro de tu trabajo bioinformático? Y también sé que vas a hacer trabajo de laboratorio, entonces cuando estés trabajando en laboratorio, ¿qué sería lo que estarías esperando? La hipótesis, digamos. Pues, ¿qué es lo que estamos tratando de desarrollar con Trang y pues con los otros principal investigators que son parte del proyecto y quienes me están brindando bastante apoyo, el doctor Pierre Thibault y Claude Perrault? Realmente el enfoque del proyecto, pues por un lado es entender la parte de biología celular y molecular. Estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos que llevan a la presentación de inmunopéptidos en las células, pues en este caso de leucemia, pero probablemente algunos de estos mecanismos van a aplicar a otros tipos de células. Pero de manera importante para nosotros también es entender cómo funciona en el contexto de leucemia para identificar posibles estrategias terapéuticas. Uno de los problemas que tenemos actualmente con ese tipo de leucemia es que las opciones de tratamiento no son las más eficaces en todos los casos. Muchas veces los tratamientos requieren una dosis relativamente alta y tienen efectos secundarios que afectan bastante la calidad de vida de los pacientes. Entonces, se han hecho avances que han mejorado la calidad de vida de los pacientes, pero en algunos casos todavía no es suficiente. Entonces, la idea del proyecto es identificar estrategias nuevas que permitan tener el mismo o mejor efecto, disminuyendo esos efectos secundarios. Entonces, esas son las dos partes más importantes del proyecto. Primero, entender los mecanismos celulares y moleculares para ver cómo es que funcionan esas células en ese sentido, pero también para proveer un tratamiento que no afecte de tanta manera la vida de los pacientes, porque se sabe que muchos de esos tratamientos tienen un efecto bastante fuerte. Muchos de los pacientes de este tipo de leucemia son niños y algunos de esos tratamientos tienen efectos en cuanto a su crecimiento, desarrollo. Tienen efectos psicológicos, tienen efectos neuronales, tienen efectos en cuanto a su vida sexual, en cuanto a su sistema cardiovascular, si no estoy mal. Entonces, si bien pueden tratar la leucemia, al mismo tiempo tienen un efecto que puede llegar a afectarlos por el resto de su vida. Entonces, esas son las dos partes principales. Mejorar la calidad de vida de los pacientes de leucemia e identificar estrategias que podrían aplicarse también a otros cánceres. Al final, nosotros estamos trabajando con uno de los mecanismos generales de cáncer, que es la parte de evasión del sistema inmune, tratar de entenderlo mejor. Y pues si bien no sabemos cuáles son estos mecanismos a cabalidad, tratar de entenderlo un poco posiblemente va a ayudar a otras enfermedades. Wow, literalmente trabajando como te dije, en lo que es el sueño de muchas personas, ¿no? Trabajar en cura o tratamiento o evitar el cáncer. Siempre esta enfermedad es algo que afecta a muchísimas familias y creo que es increíble el hecho de que puedas estar trabajando en eso. Como dijo Diane, no va a ser definitivamente la última vez que te vamos a tener aquí en el podcast. Lastimosamente, pues ya llegamos a la hora, entonces vamos a ir cortando ya. Te vamos a invitar de nuevo para seguir hablando de esto. Entonces, con esto en mente, y de nuevo, gracias por compartir todo este trabajo que estás haciendo con nosotros, pasamos a las preguntas finales, que son dos.
La primera pregunta final de las dos que te vamos a hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? El consejo que le daría a mi yo de 17 años es: cree en los principios y valores que has desarrollado todos estos años. Confía en lo que eres capaz de hacer y confía en las personas a tu alrededor. Estas tres respuestas tienen bastantes motivos. En cuanto a la parte de principios y valores, yo he crecido mucho a lo largo de los últimos ya 8 años, desde que tengo 17. Pero algo se ha quedado bastante presente y son esos principios y valores que tenía en aquel entonces y los cuales a la fecha creo influyen bastante en la persona que soy. Me recuerdo bastante que Miss Pau, una de mis maestras de colegio, en las últimas semanas del colegio, cabal nos hizo escribirnos una carta a nosotros. Y cabal en esa carta, que me la encontré hace un par de años, me decía a mí mismo eso, que siguiera creyendo en mis principios y valores, porque los había fomentado por varias razones a lo largo de los años. A la fecha sigo encontrando razones por las cuales los fomento. Y creer en mí mismo, porque eso es algo que creo que a muchos de nosotros nos afecta de una forma u otra. A veces nos engaña nuestra mente y nos hace creer que lo que hemos logrado no necesariamente lo hemos logrado porque somos capaces, sino por azares de la vida. Y muchas veces no es así. Ignoramos el esfuerzo y los logros de los cuales hemos sido capaces. Eso lo acompañamos con que también hay que ser muy conscientes de lo que somos capaces. Y eso va tanto como si soy capaz de hacer las cosas y hay un límite a lo que yo puedo hacer también. Y esto va también a la última parte, que es confiar en las personas a tu alrededor. Esto aplica académica y personalmente. Yo soy alguien que cree bastante en el trabajo en equipo, en colaborar con las personas a nuestro alrededor, aprender de ellas y confiar en ellas para trabajar. La mayoría de los trabajos que cabe resaltar a lo largo de mis años como científico se han logrado porque he trabajado colaborando con otras personas. Y sin esas personas, los trabajos no habrían tenido el éxito que han tenido. Y personalmente, porque yo no estaría acá si no es por las personas en mi vida. Estoy hablando de mis papás, Nelson y Sally, estoy hablando de mi novia, Nats, estoy hablando de mis amigos, estoy hablando de mis supervisores, como José Miguel Morales, ha sido el doctor Eric Lucón, ahora pues Tran, Juan, Pierre Thibault, Claude Perrault. Todas las personas a mi alrededor han tenido un impacto en la persona que soy hoy y no sería el Javi que soy hoy si no fuera por esas personas. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando nos quedamos un poquito enfocados en quiénes somos nosotros, en qué podemos hacer nosotros de manera individual. Y es importante saberlo, no hay que dejarlo de lado, pero es igual de importante reconocer a las personas que están a nuestro alrededor y el impacto que tienen en todo aspecto, no solo académica o profesionalmente, pero de manera personal. Esas personas que resalté han sido un impacto muy positivo en mi vida. No son las únicas personas. Si empezara a listar a todos y cada uno, nos pasaríamos bastante de la hora. Pero sepan los que estén escuchando que lo tengo muy presente, los aprecio bastante. Y a las personas que quieran tomar el consejo, vean a las personas a su alrededor y aprécienlas, porque ustedes van a ir creciendo en todos los aspectos de su vida de muchas formas. En parte va a ser por lo que ustedes hacen, pero también va a ser por las personas a su alrededor. Sea buena o mala la memoria que tengan de las personas, van a tener un efecto y la decisión queda en ustedes de si ese efecto es bueno. Gracias, Javi. La verdad es que ese consejo, partido en partes,
Este consejo es muy bueno y definitivamente igualmente tenemos que ser muy conscientes de quiénes son las personas que dejamos entrar a nuestras vidas. Por eso mismo que tú decís que siempre pues, van a causar algo, ¿verdad? Siempre van a hacer algo y siempre van a influir en uno. Entonces también pues es importante. Gracias por compartir ese consejo. Y la siguiente pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestra región? Creo que la primera cosa que podríamos hacer en Guate es apreciar la importancia que tienen todas las ciencias y las artes en nuestras vidas, de una u otra forma. Muchas veces pues, se hacen chistes entre científicos de que, no, esta carrera nada que ver, o no, esta carrera es mejor que la otra, esa es la carrera que le gana a todas y así. Y pues tal vez en molestadera, pues uno se ríe de esos chistes. Yo los he hecho en su momento, pero la realidad es muy distinta. Y es que todas las ciencias y todas las artes tienen un impacto en lo que concierne a nuestra vida diaria. Podemos darle mucha importancia a las carreras con un enfoque económico, ya sea economistas, administradores de empresas, emprendedores, ingenieros, que, seamos honestos, tienen un impacto bastante fuerte en el desarrollo económico de la mayoría de países. Creo que sería difícil encontrar una excepción, pero al mismo tiempo ese desarrollo económico viene acompañado de las ciencias que generalmente proveen la base para ese desarrollo, así como las artes que proveen un sentido al desarrollo económico hasta cierto punto. Nos permiten ir más allá de solo producir, 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 porque si solo te enfocas en producir, 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 puedes ignorar otras cosas que son importantes en tu vida. Y creo que las artes nos recuerdan un poco de eso también. ¿Y por qué me enfoco en darle la importancia a las ciencias y a las artes? Y es porque tristemente en Guatemala muchas veces uno dice, yo quiero ser científico, yo quiero ser artista, yo quiero estudiar no sé qué cosa, que entra en alguna de esas categorías. Una de las primeras cosas que nos van a decir generalmente es, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? Y hay que reconocer que en países en desarrollo, no necesariamente tener una carrera en ese campo es lo más fácil, pero no significa que no sea importante. Creo que al darle la importancia y reconocerla, va a permitir que esas carreras se desarrollen, que haya un campo que permita el apoyo económico correspondiente, porque pues todos necesitamos dinero para poder sobrevivir, porque hay que pagar las cosas, pero al mismo tiempo permitir que las personas que tienen un interés real en estas áreas puedan entrar en ellas, hacer un trabajo apasionado y que puede tener un impacto positivo en todas las personas a su alrededor. Realmente creo que un buen punto de inicio es ese, recalcar y reconocer la importancia que las ciencias y las artes tienen, no solo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de lo que queremos hacer nosotros como personas, de lo que apreciamos en nuestras vidas y de lo que podemos hacer por las personas a nuestro alrededor. Gracias, Javi, por resaltar el valor de las ciencias y las artes en nuestro día a día, por invitarnos a siempre confiar en nuestras capacidades y por recordarnos la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para llegar lejos, incluso si el camino tuvo un par de tropiezos. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Un agradecimiento especial a nuestro Patreon Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres escuchar tu nombre por aquí desde el fondo de nuestro corazoncito, pues vuélvete Patreon de Epistemas. Podrás experimentar la emoción de ser parte integral de este proyecto divertido y educativo, saber que apoyas el acceso al conocimiento en STEM en América Latina
Y podrás además votar sobre futuros temas de episodios y otras pláticas interesantes con nosotras y los demás Patreons. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar la STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuar con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por allá. Ahora sí, hasta la próxima. Bloopers. Vamos a comenzar tal vez con el título largo, complicado, científico, y lo vamos a ir descomponiendo poco a poco. El título de mi tesis de licenciatura es Prediction of Breast Tumor Kinase Targets from an Existing MCF7 Drug Resistant Cell Line. Entonces, A ver, vamos... repitan. Todos en casita, Ok. repitan. Te- Vamos a repetir el título porque lo dije mal. Encima de... Un momento, vamos a buscar el título porque sí, es una... Este episodio también va a llevar bloopers, eso lo tenemos que Ajá. Vamos a incluir una sección de bloopers por ahí. Vamos a volverlo a decir porque lo dije mal encima. Va para bloopers.